Parada Médica Central, el sector más importante de nuestro programa. Bien, digno de un aniversario el tema que vamos a tocar hoy día. Hoy día vamos a tocar un tema realmente que todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo padece, sin embargo se cometen muchos errores y todavía no se han dado cuenta que la solución puede ser mucho más fácil de lo que ustedes piensan. Vamos a hablar del PITA-I y la posterior consecuencia y complicación de lo que es las carachas, o es decir, los puchichis que se ven normalmente en este lugar del país, que no corresponde sino a unas piodermitis. Muy bien, vamos a hablar precisamente en estas imágenes, pero para eso vamos a ofrecerles una introducción de un pequeño video hecho por nuestra producción sobre ese tema, PITA-I y puchichis. Vamos con el video, por favor. La transpiración o sudoración es una de las formas más efectivas que tiene el organismo humano para eliminar el exceso de calor corporal, controlado por el hipotálamo. El sudor es producto del bombeo de las glándulas sudoríparas, que al eliminar agua a la piel la ponen en contacto con el medio ambiente y que al evaporizarse eliminan el exceso de calor. Un cuerpo normal en reposo elimina normalmente hasta 1 litro de agua por día, pero ante situaciones de calor ambiental excesivo, ejercicio intenso, puede eliminar hasta 10 litros por día. El equilibrio de agua en un bebé es muy delicado y toda pérdida extra debe ser inmediatamente compensada aportando el agua necesaria, mejorando las condiciones ambientales, usando ropa adecuada. Cuando las glándulas de sudor no encuentran el agua suficiente para bombear, bombean en seco y se dañan. Ese sería el mecanismo más importante de las lesiones propias de la sudamina o PITA-I. Si estas glándulas no son adecuadamente mantenidas, se contaminan e infectan, dando lugar a las lesiones conocidas como puchichis. En este programa, el doctor Oscar Parada nos explicará los detalles para evitar y tratar estas lesiones que, como dijimos, afectan a gran cantidad de nuestros bebés y niños. Bueno, muy bien, estamos ahora con el tema SIDA de PITA-I y puchichis. Vamos a mostrar algunas imágenes que son bien importantes. Vamos, por favor, adelante con las imágenes. Bueno, en primer lugar queremos comentarles, si se fijan en esa diapositiva, en esa imagen, que acá tenemos el hipotálamo. El hipotálamo es el centro realmente regulador de la temperatura. Ustedes están viendo que en esta parte que está en el cerebro, este es el sistema nervioso central. Acá tenemos la médula, al final que también con su continuación, pero en esta partecita que están viendo acá, que la exploramos en más grande, está el hipotálamo. En el hipotálamo ahí está el centro termorregulador. ¿Qué decir? ¿Qué significa termorregulador? Que acá está la temperatura regulada a un punto estándar, que es entre 36,6 y 37 grados. Entonces, de acá todo lo que venga de afuera y lo de adentro va a ser regulado por el hipotálamo. Entonces, el hipotálamo otra vez tiene sus mecanismos de sensores y neuroreceptivos para regular la temperatura. Recuerden que los humanos mantenemos una sola temperatura independiente de la temperatura que exista en el medio ambiente. Pero este cuadro tiene muchísima importancia para comprender precisamente cuál es la fisiopatología de el PITA-I o la sudamina o la milaria. Fíjense, el recién nacido tiene 36,1 a 37,7 grados de temperatura. Si ustedes están fijando acá 37,7, en ninguna edad posterior va a tener tanta temperatura como en el recién nacido. Pero en lactante tiene 37,2, cuando la temperatura normal de una persona promedio es 36,6. Por lo tanto, los lactantes son más calientes que las personas adultas. ¿Por qué se debe esto? A un fenómeno que se llama metabolismo basal. Cuando un bebé nace, pues empieza a crecer y ese crecimiento pone en movimiento muchísimos recursos de su organismo que hacen que ese organismo empiece a trabajar como una máquina produciendo mucha energía y desprendiendo calor. Por lo tanto, más los niños recién nacidos y los lactantes son más calientes, tienen mayor temperatura que estamos viendo acá en las personas adultas. Bueno, vamos a ver el siguiente video. Acá estamos viendo qué es la homeostasis. Es la capacidad del organismo que tiene de mantener el equilibrio dentro del cuerpo.
Acá tenemos la termorregulación también, que habíamos dicho cómo se regula. Fíjense acá, esta es una parte de la piel, ¿no es cierto? Acá tenemos acá un folículo piloso, acá tenemos glándulas también de sudor, pero acá están las otras separaditas. Quiero comentar de que en el cuerpo hay dos tipos de glándulas, las glándulas endocrinas, que son solamente las que producen su transpiración, sudor. Están viendo acá unas imágenes acá en la hipodermis, y acá tenemos también el folículo piloso, también que tiene sus glándulas de sudor. Pero quiero comentarles, mamá, que las únicas glándulas que producen transpiración son las endocrinas, que se llaman, no las que están acompañadas en los pelos. Estas van a cumplir otra función cuando sean los chicos adolescentes. Entonces, quiero que sepan que el cuerpo pierde por la sudoración 22% del calor corporal. Es decir, que una quinta parte de lo que el bebé transpira está tratando de eliminar el exceso de calor. Cuando se dilatan los vasos, también que es un mecanismo de pérdida de calor y también produce mayor transpiración, se pierde 8 veces la cantidad normal de líquido. Por la radiación, es decir, cuando una persona, por ejemplo, está en su cuerpo normal, pero hay mucho calor, entonces eso también produce evaporación. Convección y conducción, que son medio complicaditos de explicarles, pero hay muchos mecanismos por los cuales el cuerpo humano se va deshaciendo del exceso de calor. Y la evaporación también, esto es bien importante, a través de los pulmones. Uno está respirando y al respirar está perdiendo líquido, está perdiendo agua prácticamente, 99% de agua. Y si una persona está normal, una persona adulta, puede perder hasta 2 litros, fíjense, mamá, por hora, si que empieza a hacer, aumenta un poquito su actividad en un ejercicio. Imagínense lo que es perder 2 litros de agua de tu cuerpo, entonces eso lleva necesariamente una deshidratación. Y vamos a ver qué pasa cuando se deshidrata el cuerpo. Ahora, importantísimo también para comprender el problema del PITA-I, es de que ustedes sepan que la cantidad de agua que tiene un bebé es prácticamente 3-4 veces más que el agua que tiene un adulto. Por lo tanto, más su equilibrio de agua del bebé es muy delicado y es fácilmente de perder. Entonces, quiero comentarles también que hay un detalle importantísimo que están viendo en sus pantallas. Todos nacemos con alrededor de 2 millones de glándulas de sudor. Unos tienen un poquito más, otros tienen un poquito menos. La distribución puede ser errática, algunos tienen más en las axilas, otra parte genital, otra en las plantas de los pies o palmas de las manos o cabeza. Pero todos nacemos con 2 millones de glándulas de sudor. Pero como el bebé tiene la cuarta parte del tamaño de un adulto, esas glándulas de sudor están consideradas en la cuarta parte de su piel. Por lo tanto, transpira 4 veces más que un adulto y la pérdida de los bebés pues, es exageradamente intensa. Por lo tanto, el equilibrio de los bebés se descompensa rápidamente cuando un bebé transpira. Y nosotros pensamos normalmente, como el bebé transpira y es chiquito, entonces sus requerimientos de agua deben ser también chiquitos. Le damos muy poca agua y ese es el origen del verdadero PITA-I que lesiona las glándulas sudoríparas. Acá tenemos, por ejemplo, cómo se balancea el agua, cómo se nutre el cuerpo de agua. Las bebidas más o menos 1,5 litros a través del día, voluntariamente, que esto los niños no pueden tomar si uno no les da, ¿se dan cuenta? Entonces acá ya tenemos otro problema importantísimo que depende mucho de lo que nosotros le demos. Y si los papás seguimos con ese pensamiento que como son chiquitos, no necesitan mucha agua, pues están totalmente equivocados. Necesitan mucho más que un adulto en esa proporción. La comida, medio litro, el metabolismo basal, es decir, una persona que esté durmiendo y ya está perdiendo 200 ml, casi cuarto de litro sin moverse. ¿Por qué? Porque el organismo funciona y para su funcionamiento consume agua. ¿Cómo se elimina el agua? Hasta 1,5 litros también, por la orina, 100 ml a través de las deposiciones. Las deposiciones, mamá, son, tienen que tener un 80-90% de agua para ser blandas. Entonces, recuerden, mamá, que las personas que son estreñidas muchísimas veces se debe también a que les falta agua en su cuerpo. Y también la evaporación cutánea y la pulmonar. Habíamos dicho que la evaporación pulmonar, cuando una persona hace ejercicio, puede llegar hasta perder 5 litros diarios de líquidos si aumenta su ejercicio. Por lo tanto, estamos haciendo un pequeño resumen en el cual vemos cuán importante es mantener un equilibrio de entradas y salidas de los líquidos. Y que en los bebés habíamos dicho que es mucho más leve que en las personas adultas. Entonces, los bebés necesitan más agua. Ahora, ¿cómo se regula? Fíjense la importancia del agua en los ingresos del cuerpo. El agua constituye el 60% de lo que necesita un cuerpo para sobrevivir.
Carne y pescados aportan un 2%, apenas es muy seca. Las carnes y pescados y también además los cereales que tienen un 8%, estos se estreñen, por si acaso también hablando de estreñimiento. Los lácteos y las leches aportan un 10% y los vegetales que tienen más alimentación o más contenido líquido pues aportan un 20% de agua. Pero el agua tiene que ser administrada al cuerpo humano en un 60% de importancia. Es mucho importante, agua, agua y agua y agua. Ahora vamos a ver, por ejemplo, cuáles son las principales causas de pitaí o de transpiración. En primer lugar, la transpiración puede ser por el medio ambiente, puede ser por el juego. Los chiquitos tienen un metabolismo muy alto y ellos están, aparte que están creciendo y consumiendo y produciendo calor, están en permanente movimiento. Entonces eso también produce que el desgaste, que la evaporación, que la eliminación de agua por el sudor sea prácticamente exagerada. Estamos viendo acá la cabeza de un niñito que está totalmente transpirado. Quiero hablar en este momento de que, preguntarles a las mamás de que ustedes han visto, por ejemplo, la gente en el África, ¿qué tamaño de pelo tiene? Pues chiquitito, es chiri y pequeño, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la naturaleza ha dispuesto que el pelo no sea en este caso un protector del frío. Pero acuérdense de los vikingos, por ejemplo, pues ustedes saben que son unos caballeros así como leones, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esta gente vivía en el frío. Por lo tanto, el cabello no es sino un recurso que tiene la naturaleza para proteger del frío. Entonces, muchos de estos chiquitos, por ejemplo, dejarían de transpirar tanto si les cortaran un poquito el cabello. Y ustedes lo van a ver, mamá, en esos chiquitos que transpiran mucho, por ejemplo, tienen el pelo bien escaso, bien ralo, ¿no es cierto? Entonces dice, ¿por qué se le cae el pelo? Porque pues no lo necesita. Y la naturaleza dice, este chiquito transpira tanto que su pelo está de más, y lo libera y lo suelta. Es normal que después se va a restituir, pero tengan una explicación correcta de por qué el pelo se les cae a los bebés cuando transpiran demasiado. Fíjense, en el occidente hay esta costumbre de que después del parto la madre tiene que súper abrigarse para no tener el posparto, las convulsiones, el frío, etc. Y obviamente que sobreabrigan también a sus bebés. Hemos trabajado muchísimo tiempo en el occidente y la verdad que este es un problema gravísimo porque Bolivia permanece en el segundo lugar de muerte por bronconeumonía en Latinoamérica y el Caribe por esta costumbre de sobreabrigar tanto a los bebés y uno no entiende cómo es posible que en un lugar tan frío, un lugar donde no hace tanta calor, pues los chiquitos estén transpirando permanentemente y no hay otra explicación que el sobreabrigo. El ambiente del trabajo, por ejemplo, si uno va y trabaja en lugares donde hay muchísimo calor y no hay buena ventilación, también es una forma de perder muchísima agua. Pero fíjense, las personas adultas y los chicos más grandecitos también transpiran, todos transpiramos, pero generalmente estos chicos que transpiran y toman bastante agua, pues no pasa absolutamente nada porque el poro más bien se mantiene limpio, se va limpiando cada vez que transpira. Acá tenemos la persona que hace el ejercicio, que como les decía pueden perder hasta 5 litros diarios de líquido. Y también los bebés que tienen que protegerse del calor ambiental, del sol, de la humedad, etc. Entonces acá tienen las principales causas de transpiración, que es el sobreabrigo, el medio ambiente, el calor ambiental y sobre todo vamos a ver después cuando hablemos de la curación, qué es lo que vamos a tener en cuenta. Esta es una típica glándula de sudor. Fíjense, este es en su estadio totalmente normal. Esta glándula tiene mucha agua, ¿no es cierto? Entonces se aprieta, estos músculos se aprietan, se contraen y el agua va saliendo por su conducto y sale a la piel como agüita, como transpiración. Pero ¿qué pasa cuando estas glándulas no tienen la cantidad suficiente de agua? Pues no pueden bombear, están bombeando en seco y el agua que llega afuera pues sale, es un agua ya prácticamente lechosa, un agua que es escasa. Por lo tanto, aquí empieza la lesión característica del puchiche. Estamos viendo, mamá, tan importante que es aportar agua adecuadamente a los bebés y repetirle que los bebés nunca se van a intoxicar con agua, o sea que no teman darles el agua que sus bebés pueden admitirlo porque eso siempre va a actuar en favor de ellos. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Fíjense, acá tenemos un chiquito que tiene una milaria, una sudamina, un pitaí en forma exagerada, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque sus poros, este chiquito están transpirando de tal forma, pero este niño tiene una milaria exagerada, pero tiene adecuadamente cantidad de líquido, entonces están saliendo pero no está lastimada la piel, transpira muchísimo pero no está lastimada la piel. En cambio estos chiquitos sí, fíjense el cuello acá. Esta otra lesión es mucho más típica, ¿se dan cuenta acá? La línea está lastimada. ¿Por qué? Porque esta bebita tiene en primer lugar el pelo, cualquier cantidad del pelo, transpira muchísimo y no le reponen el agua oportunamente. Entonces esas glándulas sudoríparas empiezan a bombear en seco y empieza a lastimarse la piel. Fíjense que ese es el
resumen tan importante de cuál es la principal causa del PITA-I o pseudoanemia en los niños. Acá hay otro tipo también de lesiones que pueden ser también debidas al exceso de calor. Pero vamos a ver ahora las complicaciones. Acá tenemos una cabeza de un niño que tenía una alergia pero que se infectó totalmente. Acá tenemos otras lesiones, por ejemplo, que esto ya son puchichis. Y los puchichis ya se pueden hacer como costras, especialmente en el cuero cabelludo. Esto es una exageración, pero acá pueden haber pequeños carachas, pequeñas costras que son directamente infectadas por bacterias. Acá tenemos también una parte importante también de la falta de líquidos, pero en menor cantidad, es la aparición del acné. El acné se produce cuando esas glándulas que habíamos comentado, que no son los que producen sudoración simple, empiezan a funcionar, y cuando cada pelito tiene y esas glándulas no están bien lavadas, bien limpiadas, bien mantenidas, etcétera, entonces empieza a hacerse el acné, que no es otra cosa que un PITA-I, podríamos decir, del adulto, con algunas diferencias obviamente. Acá tenemos también la hidradenitis. Esto también se da en personas un poco mayores, pero son abscesos, verdaderos abscesos que se dan en las axilas, se van de abajo del pecho, se dan en las nalgas, se dan entre las entrepiernas, se van detrás de las rodillas y muchas veces también en la cara, y el tratamiento ya es diferente. Pero de todas maneras, mamá, acuérdese que el tratamiento en realidad para el PITA-I y los puchichis está en primer lugar agua suficiente, mamá. Los bebés no se van a intoxicar con agua, por favor. Den el agua que el bebé pueda tolerar. Los baños frecuentes, el agua con agua común y corriente, le va a sentar perfectamente bien porque va a lavar esos poros que están tapándose. El ambiente adecuado, por ejemplo, puede ser usar ventiladores de techo, por ejemplo, los ventiladores comunes y corrientes que también remueven un poquito el aire, especialmente durante la noche cuando hace mucho calor. Ropa, algodón y el lino son las únicas prendas que permiten que el aire transpire, o sea, que el aire pase alrededor de la ropa. No usen ropa sintética ni de licra porque esos cuerpos no van a poder respirar y el PITA-I va a ser mucho más frecuente y grave. Usen ropa limpia, siempre la higiene está terriblemente importante, también la génesis del PITA-I. Los antibióticos déjenlos ya a criterio de sus médicos, y el acné y la hidradenitis también son consecuencias que uno puede tratarlas si también hace un buen enfoque de las principales causas del PITA-I y la hidratación sobre todo. Recuerden, mamá, entonces, el agua, el elemento fundamental que constituye prácticamente el 75% de la composición del cuerpo humano en un adulto y el 95%, 90% de un bebé pequeño, entonces debe ser aportada y adecuada en forma adecuada. O sea, no se olviden dar mucha agua a sus bebés. Muy bien, pues vamos a un corte y enseguida volvemos con más de Parada Médica.